Damas y caballeros, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora en Colombia y también a otras personas que nos acompañan de diversos países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Ecuador. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio que el Laboratorio CERMA ha preparado para la noche de hoy. Queremos también agradecerle la presencia a nuestro conferencista invitado, el doctor Jorge Torres Vanegas, médico veterinario, especialista en medicina equina, profesor, catedrático universitario por más de 30 años en la Universidad de Ciencias Aplicadas, eh, juez nacional avalado por Fedequinas, también juez internacional de Confepaso, así como de la Asociación de Caballos de Paso Fino y de la Federación Ecuestre de los Estados Unidos, así como juez de paso en República Dominicana, con una experiencia en juzgamiento por más de 26 años. Cirujano de ortopedia y abdomen, y también pues un profesional certificado por el ICA y avalado por el ICA para la exportación e importación de equinos, ¿no? Sin lugar a dudas, el doctor Torres es un profesional de muchísima experiencia que compartirá con nosotros sus conocimientos en el síndrome abdominal agudo en equinos. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Jorge Torres Vanegas. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, doctor Asdrúbal, y muchísimas gracias al Laboratorio CERMA y bienvenidos a todos y muchas gracias por estar conectados en esta charla del dolor abdominal agudo, síndrome de mal manejo, la he llamado así, porque en realidad a nuestro caballo le da cólico por culpa nuestra. Entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. Siempre es muy importante tener en cuenta esto que tengo yo aquí, que dice consentimiento informado e historia clínica. Nunca debemos tocar un paciente hasta no tener esto. El consentimiento informado es muy importante, tenerlo firmado por el propietario del caballo para poder nosotros iniciar ese examen clínico y llenar la historia clínica completamente. Si no tenemos eso a la mano, no podemos iniciar ese examen clínico y ese tratamiento a ese caballo. Es muy importante recalcar esto, ¿por qué? Porque en el campo, los veterinarios de grandes animales, sobre todo, no tienen esta práctica de hacer historias clínicas y de tener ese consentimiento informado. Si el propietario del ejemplar no se encuentra en la finca, nosotros lo que podemos hacer es llamarlo y que nos envíe una autorización en el WhatsApp, una nota de voz o por escrito, donde aparezca el dueño, el nombre del propietario del ejemplar, que diga autorizo a tal médico veterinario para que atienda a mi caballo de nombre tal, con registro tal o de tales características. Es muy importante, por favor, tener en cuenta esta parte. El cólico digestivo o el dolor abdominal agudo es un síndrome con un conjunto de signos, que todos estos van a ocurrir en un mismo tiempo y le van a provocar un dolor al caballo. Dolor abdominal siempre se da por una anomalía, ya sea en el tránsito del aparato digestivo, por pérdida de la motilidad o descenso de la motilidad o aumento de la motilidad, una continuidad y posición del aparato digestivo del caballo. También es un dolor agudo debido a una acción peristáltica o movimientos peristálticos desordenados. Puede estar acompañado de distensión, flatulencia, impactación
casi siempre resultado de errores en la alimentación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte de la alimentación en los equinos. Ya vamos a ver por qué. Causas que hacen que sea predisponente el dolor abdominal en el equino. La primera, la imposibilidad de vomitar. Si nos acordamos, por ejemplo, en los caninos, cuando están comiendo y comen vorazmente, ellos pueden vomitar, devolver ese alimento y después lo pueden volver a consumir de a poquitos. Entonces va a ser muy difícil que tengan un problema de esto. Los bovinos, por ejemplo, comen, se sientan un rato y empiezan a hacer la rumia, entonces pueden devolver el contenido para volver a hacer la rumia y lo pueden volver a digerir. El caballo no puede hacer esto. Entonces, esa imposibilidad también es una de las causas predisponentes. Para el tamaño del equino, el estómago es demasiado pequeño. Entonces, ese volumen estomacal, ya que nosotros le cambiamos al caballo su comportamiento, su hábitat. Antiguamente, pues los caballos estaban en las praderas donde consumían solo forraje y al consumir el forraje todo el día había movimiento intestinal y la cantidad de forraje, si nosotros vemos un caballo de potrero, está comiendo y defecando todo el tiempo. Mientras que nosotros lo metimos en una pesebrera, le cambiamos la alimentación, le damos solo fibra, ya sea una paca de heno, que es una fibra seca, o le damos pélex, o le cortamos pasto, pero no está comiendo todo el día esta fibra, y le damos concentrado, que es un suplemento alimenticio, donde el aparato digestivo del caballo en su principio no está diseñado para el consumo de cereales, de granos, de esta parte. Y ahí también para decirles que el concentrado no debe ser la comida principal tiene que ser la... Otro problema que tiene el caballo son esos esfínteres estomacales muy cercanos, el cardias y el píloro. Eso nos puede provocar también que en cualquier momento se cierran y si tenemos un estómago con bajo movimiento, nos puede provocar que ese concentrado que tiene melaza para hacer el pellet se puede fermentar y nos va a ocasionar esa parte de... No sé si me están escuchando, que veo aquí que me sale que el internet está mal. Alguien que me Sí, señor. conteste, por favor. Sí, sí, señor, está bien. Ya le escuchamos. Ok, gracias. Largo mesenterio del intestino delgado. El duodeno no es tan grande, más o menos 1 metro, 1,5 metros. El yeyuno tiene más o menos unos 22 metros y ahí es donde tenemos la mayor causas de torsiones, vólvulos, intussusecciones, problemas en el mesenterio de esa parte del intestino delgado. Posición libre del colon dorsal y ventral izquierdo. Acuérdense que el colon dorsal, ventral y la flexura pelviana del lado izquierdo está libre y si se llena de gas fácilmente se puede o desplazar o se puede subir y meterse en el ligamento nefroesplénico, que es la unión del riñón con el vaso, o se puede irse para otro lado, se puede cambiar de posición, se puede ir hacia craneal o se puede ir hacia el lado derecho. En la flexura pelviana también encontramos otro problema. El colon ventral izquierdo es de un calibre, por decirlo así, bien amplio, y cuando llegamos a la flexura pelviana se va a angostar y fuera de eso tiene que hacer un giro hacia arriba para iniciar el colon dorsal izquierdo. Esa curvatura ahí en la flexura pelviana es una causa predisponente, ya que si tenemos una formación de un enterolito va a llegar ahí y va a provocar una obstrucción. En el colon dorsal derecho, que termina en un estrecho colon menor, que es el colon ascendente, colon transverso, y el colon descendente es a provocar que dejo los parásitos en el potrero, después voy a cortar el pasto
y ese pasto lo llevo de una vez a donde el caballo, de una vez con huevos otra vez y con larvas, entonces estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuál sería el ideal? Sacar ese contenido de la pesebrera, meterlo en un sitio que se llama la guanera, revolverlo con caldo lomita para que mate los huevos y mate los parásitos que hayan ahí en esa materia fecal, y en unos 2 meses, estándolo revolviendo, ese sí es el mejor abono que le pueden dar a los potreros. Hacer rotación de praderas también es muy importante, de que los caballos no duren mucho tiempo en el mismo potrero para evitar esa contaminación. Aquí hay otro parásito muy importante que es la anaplocéfala perfoliata. Tenemos un lío con ella que es muy difícil que en el laboratorio no la reporte. Entonces, aquí sí tocó hacer publicidad. El FENCOP funciona muy bien para la anaplocéfala, entonces debemos utilizarlo 3 días seguidos por profilaxis, ya que no sabemos si la tiene, pero yo lo hago así al año, una sola o por lo menos una vez, utilizo el FENCOP por 3 días seguidos para tratar de averiguar si de pronto tenía anaplocéfala, pues ahí ya la voy a tratar. Causas físicas dentro del lumen intestinal. Entonces podemos tener impactación de alimento. No sé si se acuerden, hubo un pasto que estuvo de moda que se llamaba la maralfalfa, porque crecía en todos los niveles térmicos de Colombia y era un pasto que producía muchísima cantidad, medía más o menos unos 2 metros, y ese pasto, cuando los caballos se lo picaban, tuvimos muchos casos en la clínica de la universidad donde teníamos que hacer la paratomía exploratoria por impactación. Ese pasto llegaba al colon, había la absorción de los líquidos del agua y quedaba impactado ahí. Fecalitos por deshidratación, sobre todo en colon menor, colon descendente. Enterolitos, por lo general, siempre los encontramos en los puntos donde tenemos el intestino más angosto. Les explicaba anteriormente, en la flexura pelviana, el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, inclusive en el recto hemos encontrado. Retención de meconio en los neonatos. Cuando nace un potro y el meconio es esa primera defecación, el potro no toma buenos calostros y por ende el reporte es que el potro tiene una distensión gástrica o una distensión abdominal, que intenta defecar y no defeca. Debemos hacer primero un enema. Yo lo hago con agua caliente, aceite mineral y uso un detergente o jabón, cualquiera el que tenga a la mano. Si no tengo aceite mineral, funciona el aceite de cocina igual. Coloco vía rectal unos 100 centímetros con una jeringa, sin introducir la jeringa en el recto. Simplemente en el rodete anal introduzco el líquido, me espero a que vaya evacuando y vamos botando de a poquitos. Si veo que hay problemas de respiración, entonces paso la sonda al estómago para estar tranquilo de que no tengamos también de pronto gases en el estómago, para evitar una ruptura del estómago. Los parásitos ya lo hablamos, y el timpanismo por los gases que pueden producir. Hace poco en los llanos orientales, ellos a veces en unas épocas tienen unos problemas de timpanismo y eso mata muchísimos caballos. No he ido a mirarlos, me llaman a consultar, pero yo estoy seguro que va a haber un pasto de rebrote o algo que produce esos gases en estos caballos, porque en criaderos grandísimos, sobre todo en ganaderías que tienen esos caballos de trabajo, hay muchos fallecimientos. Fuera del lumen intestinal, las causas físicas, adherencias por malas castraciones, abscesos, tumores, lipomas pendiculares que se pueden dar cuando hay comidas ricas en grasas, torsiones vólvulos, estrangulamiento por hernias, puede ser del mesenterio, hernias inguinales o desgarros del mesenterio pueden provocar esos estrangulamientos. Cólico desde el punto de vista funcional. Entonces tenemos los cólicos verdaderos,
son aquellos que están provocados en el tracto gastrointestinal y los falsos se dan en el hígado, en el vaso o en el tracto geniturinario. En una yegua que esté ovulando y tenga un folículo demasiado grande, produce muchísimo dolor, pero muchísimo dolor, y la yegua empieza a escarbar, se patea el abdomen, se revuelcan como si tuvieran un daño digestivo. Entonces es muy importante al examen clínico estar 100% seguro de que es digestivo y no de pronto que sea por una ovulación en la yegua, que la podemos tratar simplemente con un analgésico sin necesidad de llevarla o hacerle un tratamiento para resolver un problema digestivo. En los machos reproductores, es de protocolo en el examen clínico palpar los testículos, porque si no nos hemos dado cuenta y el caballo tiene una hernia inguinal, por ahí se puede introducir una porción de intestino delgado y atrapar el testículo, provocándole un dolor fuertísimo y lo podemos confundir con un cólico digestivo. No sé si hasta ahora tengan preguntas, doctora Asdrúbal, o quieren que al final hagamos las preguntas. Doctora Asdrúbal Yo creo, doctor o Torres, doctor Omar, qué pena. que las dejamos para el final y hacemos un panel Ok, de preguntas al perfecto. final. Aquí, Creo aquí que hay alguien unas escribe, preguntas en el chat, hay algo escrito, sí, pero aquí no hay me una puedo que meter dice porque que si si no se me... puede usar un detergente para el enema. Sí, 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 claro. Yo he usado cualquiera, el que tengan, el de la ropa, el que tengan ahí en la finca. Adelante, doctor Torres. Bueno, en el chat hay dos cosas, no sé si sean preguntas, doctor Omar. La que había era acerca del detergente, que qué detergente se puede utilizar para el enema. Ah, ya, ok, sí, cualquiera. Bueno, causas de venga, antes de que se me pase, el agua caliente es lo que ustedes se aguanten en la mano de temperatura, no le van a quemar el recto al potrico, por favor. Causas de peristaltismo excesivo y espasmos cuando tenemos principios de ese aumento de peristaltismo. Uno puede ser porque el pasto que le estamos dando al caballo puede estar muy verde, no está hecho y entonces tiene mucho líquido, mucha agua y nos puede provocar un aumento en el peristaltismo. Irritación de la mucosa intestinal por parásitos, bacterias, puede ser por salmonela, puede ser por Clostridium. Eso tenemos que hacer el examen más adelante, vamos a mirar eso. Hay otra causa que puede hacer bajar el peristaltismo, que son el clima. Si está haciendo mucho frío, los caballos no toman agua, se deshidratan, inmediatamente el aparato digestivo deja de moverse y pueden provocar un hilio paralítico, ya sea por deshidratación, inclusive también hay uno iatrogénico que es por mala aplicación de medicamentos. Hay medicamentos, por decir algo, la atropina no se la podemos aplicar a los caballos, a no ser de que tengamos una intoxicación por organofosforados y a sabiendas de que nos va a provocar un hilio paralítico, pues se lo pongo para resolver el problema de la intoxicación, pero después tengo que empezar a mirar cómo hago para reiniciar el movimiento del intestino. Cuando no toman agua por el frío, les estaba comentando, en épocas de lluvia, como en esta época que estamos viviendo aquí en Colombia, esos fríos repentinos, pues el caballo no toma agua, pero sí come. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Si el agua está demasiado fría y el caballo lo acaban de trabajar, como está caliente, él va y toma agua y ese shock térmico que tenemos con esa agua fría y el estómago caliente hace que el estómago se paralice
y cuando come el caballo, esa comida no va a salir del estómago, se va a demorar más del tiempo requerido y vamos a tener un problema ahí de un cólico en el digestivo, gástrico, perdón. Las tormentas, las exposiciones, las carreras, el transporte, todo eso provoca estrés en los caballos y es muy importante. Yo siempre recomiendo que un caballo que vaya para una exposición equina o vaya a ser transportado, ojalá lo hidraten antes y lo hidraten después del viaje. Es más importante el después que el antes, pero si van a hacer las dos, mejor todavía. La disminución del peristaltismo por impactaciones, los senos, y si no tomo agua, pues se va a deshidratar y vamos a tener una impactación. Fatiga después del trabajo excesivo. Cuando tenemos mucho trabajo, ojo con las cabalgatas. Si el caballo no está acostumbrado a salir de cabalgata 5 o 6 horas y lo tomamos en una cabalgata sin darle un descanso cada cierto tiempo y darle de tomar agua y darle un buen manejo durante la cabalgata, no solo vamos a tener un problema de dolor abdominal agudo, sino que vamos a terminar también con un problema muscular, una rhabdomiólisis, y si no la cuidamos bien, daño renal, y si no lo cuidamos bien, nos vamos para una laminitis, infosura y nos quedamos sin caballo. Llenado continuo del colon por forraje de mala calidad o por la mala masticación. Ya les había dicho, aplicación errada de medicamentos. Ojo con la buscapina. La buscapina es muy potente porque actúa sobre la musculatura lisa y que en el intestino del caballo, todo el intestino del caballo tiene musculatura lisa. Entonces es un antiespasmódico muy fuerte y nos puede provocar un ilio paralítico. Vamos a ver cólicos desde el punto de vista anatómico, problemas anteriores. Entonces, cuando nosotros nos reportan que un caballo tiene un cólico o un dolor abdominal agudo y es de estómago, por favor, esto sí lo hago yo y se los digo de recomendación. Siempre lo primero que yo hago es llegar sin tocar, mejor dicho, sin hacer ningún examen, es sondear el estómago. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga una vía dentro del estómago, estoy seguro que me va a aguantar más el caballo. Pero si yo empiezo a hacer el examen clínico, mientras estoy haciendo el examen clínico, después voy a aprender en la sala de necropsia de que se le rompió el estómago al caballo o se le rompió el músculo diafragmático. Y recuerden que los pulmones están empacados al vacío. Cuando se rompe el diafragma, pierden el vacío, inmediatamente se colapsan los pulmones y no tenemos nada que hacer. El cólico de estómago, eso es un cólico de urgencia. No va a durar mucho el caballo. Es importante salir corriendo y atenderlo. Los signos que presenta el caballo, pues primero la respiración, la distensión que tiene. El caballo va a tener una posición de perro sentado, lo decimos así, porque mírenlo, aquí está, miren los hollares del caballo, él se sienta así, si ven el abdomen en la parte más ventral, está totalmente distendido y él se sienta así para que no haya presión sobre los pulmones, para poder respirar. Entonces, toman esta posición. Si ustedes llegan y encuentran un caballo así, inmediatamente pasar la sonda, lavar el estómago. Si el estómago está demasiado distendido y la sonda no entra por el cardias, yo lo que hago es cojo lidocaína derma, la meto por la sonda un frasco completo, soplo, espero 30 segundos, el cardias se dilata por la lidocaína y empiezo a soplar y a empujar la sonda para lograr entrar al estómago. Si no entro al estómago, se les va a romper y se les va a morir el caballo. Es importante ingresar al estómago. Se empiezan a revolcar. Desde el punto de vista funcional, cólico sintomático se presenta en el curso de algunas enfermedades generalizadas como la piroplasmosis, la babesia, la Theileria equi, la babesia
caballi producen este dolor abdominal agudo. ¿Por qué? Al provocar la destrucción de los glóbulos rojos y al producir fiebre, produce una deshidratación severa y produce un hilio paralítico, paraliza todo el intestino. Y muchas veces nos confundimos, a la clínica varias veces de los llanos nos llegaban caballos para tratamiento quirúrgico y al revisarlo nos dábamos cuenta de que no era quirúrgico, sino era tratamiento médico, tocaba tratar la piroplasmosis. Adenitis equina, gurma o papera, todas estas patologías que están aquí, pues producen fiebre y la fiebre de deshidratación y decaimiento en la adenitis, no comen, no toman agua. Todos esos signos que tiene el caballo por esta patología, pues nos van a provocar, siempre van a repercutir en el sistema digestivo. La anemia infecciosa equina, como nosotros sabemos, no hay tratamiento y no se mueren por la anemia. Se mueren es por otro tipo de enfermedad, pero la anemia puede provocar edemas a nivel de pecho, de abdomen, y puede provocar fiebre, y esas fiebres intermitentes nos pueden provocar también deshidratación. Los problemas de la parte posterior del intestino nos dan mucho más tiempo de trabajar, una impactación. Nos han llegado caballos de 1 o 2 días que llevan de cólico, donde ya les han hecho de todo y el único tratamiento es la laparotomía exploratoria. Pero dan tiempo de trabajarles. No son tan peligrosos como una enteritis anterior o como una sobrecarga gástrica. Ya vamos a entrar aquí en la parte del manejo del cólico médico, donde vuelvo y les repito y les recalco, no se les olvide, consentimiento informado y empezar a hacer la historia clínica con un examen clínico completo. El examen clínico completo no solo es de digestivo, sino de todo el caballo, porque muchas veces al confiarse uno, esto tiene tal cosa, póngale un analgésico y ya con eso se libraron del problema y no hicieron un examen clínico completo, vamos a tener problemas. Entonces iniciamos el examen clínico, verificamos el grado de intensidad de dolor, es muy importante para tomar decisiones. Yo nunca recomiendo que dejen un analgésico potente en la finca, porque si el trabajador se lo coloca, el caballo de pronto se calma y no lo vuelven a llamar. Porque no, doctor, era seguramente un espasmito. Y a la hora o a las 2 horas lo llaman otra vez, no, otra vez el caballo está mal, mal, mal. Y ya perdimos un tiempo muy precioso para llegar nosotros a hacer un tratamiento médico y no terminar en una sala de cirugía. Entonces debemos valorar esa intensidad del dolor, debemos valorar el porcentaje de deshidratación, valoramos tiempo de llenado capilar, revisamos mucosas, revisamos el retorno de pliegue cutáneo. Este retorno de pliegue cutáneo tenemos que tener en cuenta la edad del caballo. Acuérdense que a mayor edad, menor elasticidad de la piel vamos a tener, igual que los humanos. Y si tenemos a la mano un laboratorio, podemos hacer un hematocrito, podemos hacer unas proteínas que nos van a ayudar a tomar la decisión de cuánto es el porcentaje de deshidratación que tiene nuestro paciente para sí mismo instaurar la fluidoterapia. Terapia de fluidos, sondaje estomacal. Vuelvo y les repito aquí, si yo llego y veo el caballo sentado como un perro, no me pongo a hacer examen clínico, sino que una vez paso la sonda al estómago. Examen rectal completo. Nos ayuda muchísimo. Hoy en día, con ayuda del ecógrafo, podemos hacer ecografía transabdominal para mirar a ver si hay distensiones, si hay torsiones, si hay algún problema. Pero yo siempre me confío mucho de mi mano, yo lo palpo, si siento que el caballo una cinta la siento a través y al palparlo le duele, o si siento que hay impactación,
o no encuentro, por decir algo, la flexura pelviana en la posición que debe estar, pues ahí ya puedo tomar una mejor decisión. Analgésicos, vuelvo les digo, analgésicos suaves. Historia clínica, entonces el dolor, si es intermitente, puede ser una impactación, puede ser un enterolito que se está moviendo y eso provoca también esos dolores intermitentes. Una moderada o pasajera puede ser una indigestión leve que esa sale nomás con un analgésico o con analgesia y una hidratación. Severo continuo puede ser una torsión, encarcelación, aneurisma, muchísimas cosas que pueden estar pasando ahí. Lesiones que producen mayor grado de dolor, un estrangulamiento de intestino delgado, torsión del colon mayor, distensión y ruptura del estómago. Esta última, pues cuando se rompe el estómago, ya nada que hacer, el caballo se nos va a morir en cuestión de segundos a minutos. Entonces ahí no hay nada que hacer. Es muy importante también tener en cuenta que hay caballos que el umbral del dolor no lo tienen tan bajito como los demás, sino que soportan mucho dolor y nos pueden confundir al dar el diagnóstico. Entonces, no se les olvida hacer el examen clínico completo, la palpación. Si tienen el ecógrafo para hacer la ecografía, hagan la ecografía. Si tienen laboratorio al lado, hagan pruebas de laboratorio. Ya vamos a ver más adelante qué otras pruebas podemos hacer. Temperatura. Al tomar la temperatura, si está elevada, puede ser por una peritonitis, enteritis, una salmonelosis. Puede ser que tengamos un problema bacteriano, tengamos un problema ya, si tenemos peritonitis, pues ya estamos en pérdidas. Pero yo prefiero que esté la temperatura elevada a que esté por debajo de lo normal, ya lo que nosotros llamamos cruz de la muerte, una deshidratación severa o un shock terminal. Entonces es muy importante verificar esto. El pulso y la frecuencia cardíaca, revisar que estén concordantes, que el pulso esté fuerte, simétrico, que la frecuencia cardíaca esté entre el rango, que es de 28 a 40. Ya cuando tenemos mayores de 40 a 60, podemos tener ya lesiones obstructivas, puede ser una ligera impactación. Cuando es mayor de 60, ya nos empezamos a preocupar. Si le colocamos analgesia, lavamos el estómago y el caballo sigue subiéndole la cardíaca y de pronto se nos sube a 80 o nos llega a 100 o 120, algo le está doliendo tan fuerte que la cardíaca empieza a tener esos aumentos. El color de las mucosas. Lo normal es rosa pálido. Cuando encontramos una mucosa ladrillo con anillo tóxico, estamos casi que en pérdidas. Ya tenemos de pronto una septicemia, una peritonitis. Cianótica, o sea, de color morado, cuando hay una distensión gástrica y le está haciendo compresión al diafragma, entonces el caballo no puede respirar muy bien. Ojo con lo que les voy a decir. Hay ocasiones que el caballo inicia con una neumonía que no manifiesta signos y ha aumentando y empieza a haber una deshidratación y pasa a un dolor abdominal agudo que ese empieza a mostrarnos signos, pero no examinamos los pulmones y empezamos a tratar el problema del digestivo sin darnos cuenta del problema respiratorio que tiene. Entonces hay que, vuelvo y les recalco, hacer un examen clínico completo. La mucosa ictérica o amarilla puede ser por piroplasmosis. Revisamos no solo la mucosa oral, la nasal, la conjuntiva, la palpebral, la esclerótica, si es una hembra, la vulvar, y si es un macho, la prepucial. Si todas las tenemos amarillas, ictéricas, podemos tener un problema hepático o un problema de hemoparásitos. Pero si solo es la esclera la que está ictérica, verifíquenla al caballo, porque en los caballos adultos es normal que esa mucosa, la esclerótica, se torne un poco amarilla. Tiempo de llenado capilar nos va a ayudar también para la deshidratación, que ya les había dicho.
Es normal 1001 a 1002 al hacer esa presión en las encías, y una deshidratación profunda puede estar dada si se demora de 5 a 6 segundos ese tiempo de llenado capilar. Como les decía, si tenemos laboratorio ahí a la mano, un hematocrito nos puede ayudar, mayor a 50%, gravísimo, proteínas plasmáticas totales. Auscultación del abdomen, es muy importante, auscultar los 4 cuadrantes, cuadrante superior derecho, el izquierdo, escuchar la base del ciego, las descargas de la válvula iliocecal y secocólica, los movimientos peristálticos que los tenga correctos en la flexura esternal, en la flexura pelviana, en la flexura diafragmática, en el colon dorsal y ventral derecho, y lo mismo al lado izquierdo. Borborismos intermitentes puede ser por impactación, ausencia de borborismos, daños tisulares mayores, irreversibles, cuando tenemos ilio paralítico, como les he venido contando. El examen rectal, como les decía, el espacio rinoesplénico. Es muy importante al lado izquierdo estar con la mano derecha, al palpar el lado izquierdo, podemos tocar el vértice caudal del riñón izquierdo y el vértice caudal del vaso. Entre el riñón y el vaso hay un ligamento que se llama nefroesplénico. El colon izquierdo se llena de gas, se sube por la pared abdominal y pasa por encima del vaso y queda atrapado en ese ligamento. Esa patología se llama atrapamiento nefroesplénico por distensión del colon izquierdo. ¿Qué se puede hacer? En la literatura dice que sedar el caballo y cogerlo a botes para ver si se sale ese colon de ahí. Yo la verdad prefiero la parotomía exploratoria, evacuar el gas del colon izquierdo y sacarlo de ese atrapamiento. Cuadrante superior derecho. Bueno, en el izquierdo palpamos esa parte, palpamos el colon descendente, el intestino delgado en su porción del yeyuno, y al lado derecho palpamos la base del ciego, en la parte ventral la flexura pelviana, perdón, parte del duodeno, y el examen rectal podemos encontrar impactaciones, obstrucciones intestinales, coprolitos, distensiones, intussusección. La intubación gástrica, entonces aquí está este diagrama. Le agradezco al doctor Omar por este aporte. Introducimos por la fosa nasal. La fosa nasal, aquí la vemos, tiene 3 entradas. Entonces, en la parte superior es un saco seco que le cabe a uno por ahí el dedo del índice nomás. En la que le sigue, sí es la coana, y en la ventral es por donde nosotros introducimos la sonda. Entonces, pasamos la sonda, yo la lubrico con agua, no con aceite, porque muchos caballos no cierran la epiglotis y se nos puede ir por la tráquea. Y si está llena de aceite, podemos introducir aceite en la tráquea y entonces vamos a estar un poco complicados. Entonces, ¿qué se debe hacer? Introducir la sonda por debajo, yo la lubrico, vuelvo y les digo, con agua. Cuando llego a la orofaringe, le bajo la punta de la nariz al caballo, le bajo la cabeza, inmediatamente el caballo cierra la tráquea y empujo la sonda para tocarle ahí en esa parte, y el caballo deglute y empujo la sonda y me doy cuenta por el lado izquierdo que está pasando por el esófago. ¿Debo soplar para qué? Para hacerle provocar una distensión del esófago para que la sonda entre mucho más fácil. La sonda se ve por el lado izquierdo. Cuando está pasando tenemos que estar totalmente seguros de que estamos entrando al esófago. Hay muchos caballos que se aguantan que uno le coloque la sonda dentro de la tráquea y se quedan calmados. Como otros apenas medio entraron a la tráquea, empiezan a toser. Pero es un riesgo altísimo no estar seguros de que estamos
en el esófago. Y empezamos a tomar el líquido que sale del estómago. Es muy importante medir el líquido en un balde. Para sí mismo lo que sacamos ir introduciendo. Yo prefiero usar agua tibia, no agua fría. Nunca uso una manguera y abran la llave. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tan distendido esté el estómago. Y si yo le conecto la manguera y les digo que abran la llave, de pronto yo puedo romper el estómago. Entonces lo que hago es usar un embudo y le voy echando agua para que el caballo, él me va indicando hasta dónde le puedo introducir el agua. O si tengo la bomba de cólico, unos 5 bombazos paro, dreno y otra vez otros 5 bombazos paro y voy drenando y voy midiendo en el balde para saber cuánta agua introducí y cuánto estoy sacando de estómago. Eso que sale del estómago es indispensable tomarle el pH para estar seguro de que eso viene de estómago y no viene de intestino delgado. El estómago tiene pH ácido y si yo le pongo la cinta de pH y me sale alcalino, quiere decir que se me está devolviendo el contenido del intestino delgado y puedo tener torsiones, intussusecciones, una enteritis anterior, muchísimas patologías que tengo que resolver. Entonces, en esa intubación, acuérdese que el gas está arriba, después siguen los líquidos y abajo va a estar la parte del contenido. Entonces, muchas veces ese gas sale fermentado, puede ser provocado por concentrados, avenas, zanahoria, líquido amarillento por acidez estomacal, contenido gástrico impactado. Entonces, cuando ya saco primero el gas, saco los líquidos, empiezo a colocar esa agua caliente y a mover ese estómago para sacar la parte sólida que está en el estómago. ¿Hasta cuándo hago el lavado? Hasta que ya me salgan los jugos gástricos. Es como una baba blanca que no sale por la sonda. Cuando hay caballos que están muy infestados de parásitos, inclusive por la misma sonda, empiezan a salir los parásitos. Eso ya es una infestación terrible de parasitaria. El reflujo, cantidad mayor a 3 litros, es patológico por inflamación de intestino delgado, atonía intestinal o por obstrucciones, lo que ya les había dicho. Paracentesis. Entonces debemos tomar, que es una de las formas que nos puede ayudar a tomar la decisión de cómo está mi paciente, si lo trato médicamente o me voy para la sala de cirugía. Entonces, en la línea media, detrás del cifoide unos 4 dedos más o menos, o adelante del ombligo, unos 4 dedos, sobre la línea alba, que es la unión de toda la fibrosis, de la unión de todos los músculos abdominales. Depilo, lavo muy bien con agua y jabón, desinfecto con yodo, alcohol 6 veces, me pongo guantes estériles, uso un yelco y por la línea alba introduzco el yelco para tomar líquido peritoneal y ver el color, que es lo que va a ver macro, y lo envío al laboratorio. Entre más turbio, opaco, mayor va a ser la infección. Aumento de proteínas y de células, puede haber una inflamación o necrosis intestinal. Ya el laboratorio nos va a decir qué está pasando ahí. Entonces, la paracentesis, como les dije, en la parte ventral, y hay una que es la secocentesis en el ciego. Yo la verdad, esa no la hago porque me da miedo. ¿Me da miedo en qué sentido? De que si el ciego está desplazado y en lugar de funcionar el ciego, funcionó el colon dorsal derecho, me voy a meter en líos. Pero si voy a meter el caballo a la sala de cirugía y hay una distensión altísima en el ciego, por lo general el anestesiólogo siempre me dice, doctor, déjeme hacer la secocentesis porque de pronto el caballo no se aguanta al derribarlo por la distensión que tiene tan grande. Entonces, a sabiendas de que le hacemos eso, en la sala de cirugía, ya cuando hago la laparotomía, busco el sitio de la punción para mirar si es muy grande, poner un punto y de todos modos hacer un lavado del peritoneo.
Sanguinolento puede ser peritonitis. También tenemos que estar totalmente seguros de que si ese líquido peritoneal me sale con sangre, debo revisar la mucosa. Si la mucosa está normal, fue que de pronto funcionó un vasito. Pero si tengo la mucosa pálida, puedo tener una hemorragia interna. Entonces, si tengo ecógrafo, hago una ecografía abdominal para verificar eso. Sangre completa, si tengo atrapamiento nefroesplénico, acuérdense en que el colon se sube, baja el vaso y pudo haber puncionado el vaso. O puede ser un cólico infartante. Y ahí con ese, yo voy a tomar esa decisión del tratamiento quirúrgico o no. Aquí vemos una muestra de líquido peritoneal normal. Siempre con guantes, todo estéril, bien desinfectado, por favor. Secocentesis, lo que les expliqué. La ultrasonografía, podemos ver una colitis, ruptura estomacal, carcinomas de las células escamosas, hernia diafragmática, obstrucción de intestino grueso, demarcación de bolsillos de gas, se ven enterolitos, si le pegamos donde era. Pero todo lo que vemos ahí lo vamos a confirmar en la laparotomía exploratoria. Todo lo que encontramos en la ecografía. Disculpe, doctor, hay La una... radiología en los equinos adultos es muy complicado por el tamaño, pero en neonatos sí la podemos hacer igual como lo hacen en perros, en caninos, se usa mucho para ver esos problemas intestinales. Cólico quirúrgico, timpanismo del ciego, enterolitos, desplazamiento del colon, atrapamiento en el ligamento nefroesplénico, impactación del colon mayor en todas estas patologías, en una hernia inguinal, un vólvulo, un desplazamiento de las vísceras, puede ser un atrapamiento en el foramen epiploico o en el agujero de Willow, impactación por parásitos, timpanismo del ciego, distensión gaseosa del ciego, disminución de la motilidad. Acuerden que en el ciego debemos verificar las descargas de la válvula secopólica e iliocecal. Si no tenemos descargas en un minuto, estamos complicados. Enterolitos. En muchos criaderos le colocan la paca de heno completa con la parte esa de fibra, que es con el que amarran el heno. Esa fibra, el caballo por comerse el heno, se comen esa fibra. Y al comerse esa fibra, perdón un segundo. Aló, Doctor bueno. Torres, Señor, hay dos preguntas, por favor, para que... dime. Una es la siguiente. ¿El uso de agua tibia y sulfato de zinc y dejarlo en el estómago ayuda a ablandar las heces? No, sulfato de zinc no, por favor. Sulfato de magnesia. ¿Y sí ayuda a ablandar las heces? Sí puede ayudar, pero lo que pasa es que el sulfato de magnesia lo que produce es un aumento en el peristaltismo. Entonces, lo mejor es el lavado gástrico y una muy buena hidratación para volver a tener líquidos dentro del lumen intestinal. La otra pregunta es, ¿qué tanto nos puede indicar la medición de la medición de lactato en líquido peritoneal? ¿Qué tanto nos puede Muchísimo. indicar la Sí, medición claro, de... el lactato y también el fibrinógeno también nos ayuda para saber si hay inflamaciones. Y lo otro es, ¿el amiloide sérico tipo A se utiliza en el diagnóstico de cólico? No, no lo he usado. Bueno, esas eran las tres preguntas que habían, doctor. Ok. Bueno, entonces íbamos en lo de los enterolitos. Les recuerdo, la viruta o el heno, cualquier fibra que tenga, el caballo se la puede comer por estar jugando y eso se va para el colon, no se destruye en el estómago, no se queda en el intestino delgado porque el movimiento del intestino delgado es mucho más fuerte que el colon
y en el colon se queda. Y esa estructura, ese pedacito de fibra, es el núcleo donde empiezan a pegarse sales de magnesio, amonio, fosfatos, y se empiezan a provocar esas piedras o enterolitos que después van a provocar obstrucciones intestinales, ya sea en la flexura pelviana, en el colon ascendente, transverso o descendente. Y lo único que podemos hacer es la laparotomía exploratoria y hacer una enterotomía del sitio donde se encuentra el enterolito. Ya vamos a ver cirugías sobre eso. Este es un enterolito, que son los más peligrosos, porque si se alcanza a ver ahí, mire que tienen como aristas, como punticas. No son lisos, son corrugados y pueden romper la pared del intestino, provocando peritonitis y ahí sí, pérdidas totales. Desplazamiento del colon mayor. La porción izquierda, como les decía, el colon izquierdo se puede desplazar porque no está pegado a nada. Desplazamiento dorsal derecho, o sea, el colon izquierdo se va para el lado derecho, o el colon dorsal derecho se puede también hacer giros, hacer una torsión de 90 grados, de 180 o de 360 grados. Atrapamiento en el ligamento nefroesplénico, ya se los había explicado. Impactación del colon mayor, compactación digesta generalmente en la flexura pelviana o en el colon transverso. Yo lo que hago es colocar una hidratación intravenosa fuertísima. Si me dicen que por la deshidratación que tengo, debo adicionar 20 litros, según el porcentaje de deshidratación del lactato de Ringer, yo me voy por arriba, el doble, de 40 a 60 litros en esas 24 horas, provocando una hiperhidratación, inundando el colon con esa hidratación para que empiece a quitar esa impactación. Puedo también colocar agua al estómago y si no me funciona, termino en la laparotomía exploratoria. Acuérdense que la laparotomía exploratoria es un examen adicional, un examen complementario, que es válido hacerlo. Yo siempre digo, prefiero que un caballo se vaya con una sutura en el abdomen y no se vaya después para la sala de necropsia. Hernia inguinal es muy importante. Muchas veces, por no hacer el examen clínico completo, no palpamos esos anillos inguinales y de repente tenemos una hernia ahí y ese intestino delgado en esa porción se puede salir y volver a entrar y pueden provocar esos dolores abdominales intermitentes. O ya cuando desciende el intestino y encarcela el testículo, pues vemos que hay un tamaño no normal en el escroto o que a la palpación encontramos porción del intestino o el testículo está totalmente frío, a diferencia de temperatura del testículo normal, el del lado. Vólvulo, cuando una porción de intestino delgado se tuerce o se gira sobre su propio mesenterio 180 grados, oclusión de la circulación, o sea, no hay irrigación, se necrosa esa porción de intestino, estrangulación u obstrucción. Tenemos que hacer una laparotomía y hacer una enteroanastomosis, quitar la porción de intestino delgado que está necrosada. La ventaja es que es en el yeyuno, podemos quitar hasta casi la mitad, unos 10 metros, y no va a haber problema con el caballo en su vida futura. Aquí vemos un vólvulo estrangulado. Esa porción de intestino toca quitársela completa, no podemos dejar, tenemos que quitar por lo menos 10 centímetros adelante donde encontremos porción totalmente normal del intestino delgado. Impactación por parásitos, infestaciones severas en caballos jóvenes.
Aquí viene muchas consultas me hacen, doctor, ¿será que yo puedo colocarle un vermífugo a mi yegua si está preñada? Sí. Tenemos ivermectina que se puede colocar en cualquier momento de la gestación y no va a tener problemas. Pero no se les olvide que hagan primero un coprológico. Pero como profilaxis, antes del parto, yo sugiero que hagan una vermifugación con ivermectina para proteger el potrico. Y apenas nace el potro, háganle coprológicos también, porque hemos tenido muchos casos de neonatos infestados de parásitos con 2 semanas, 3 semanas de vida. Revisamos las mucosas, la conjuntiva, la palpebral, la mucosa oral. Miren al lado de los bordes de los incisivos, sobre todo de las pinzas, ese anillo tóxico, ese halo morado. Un yelco para hidratación en la yugular. Siempre debemos colocar los líquidos hacia la misma vía que va la sangre, por la vena. Hidratación. Algunos caballos se desesperan en el brete, entonces lo que podemos hacer es caminarlos, irlos hidratando, no correrlos, ni trotarlos, ni trabajarlos al torno, porque lo que provocamos es más deshidratación. Podemos provocar un daño muscular. Acuerde que está deshidratado y lo empezamos a trabajar, podemos provocar una rhabdomiólisis. Entonces, con mucho cuidado, caminándolo, pero despacio, e hidratándolo. El sondaje, palpación rectal, aceite mineral. Cuando tenemos un cólico por una colitis, yo uso el aceite mineral y carbón activado para tratar de absorber toxinas. Flunixin, meglumina a dosis antiendotóxicas, antibióticos, prosopen. Y por último, si el problema no es por una bacteria y hacemos los exámenes y estamos seguros de que hay un problema mecánico o funcional o una impactación, hacemos la parotomía exploratoria. Siempre que vayamos a tomar la decisión de entrar a la sala de cirugía porque el tratamiento médico ya no nos sirvió, no se les olvide unos prequirúrgicos, una inducción anestesia y una intubación para isoflurano. Entonces, en esa inducción anestésica tenemos el Equayet, que es la silacina de ERMA, la utilizamos 1.1 miligramos por kilogramo intravenosa. Después yo coloco guayacolato de glicerilo y antes de intubarlo, usamos el Ketabet de 5 miligramos por kilogramo vía endovenosa, de 3 a 5. Ya el caballo se nos cae, ya está relajado, le colocamos el abrebocas y hacemos la intubación, pasamos la sonda traqueal, aquí le estamos colocando guayacolato, la sonda traqueal y conectamos con isoflurano. Aquí empezamos, depilamos, lavamos muy bien con yodo, con jabón, no una vez, muchísimas veces, todas las veces que se les ocurra, hagan un buen embrocado, buena desinfección. Hacemos la incisión por la línea media y lo primero que nos debe aparecer a nosotros es el vértice del ciego. Si no nos aparece el ciego, sino en este caso, mire, el ciego está en mi mano izquierda y la parte de abajo está, yo no sé, ¿ustedes ven el cursor el cursor de mi computador, de mi mouse? Sí, señor, perfectamente. Bueno, bueno, entonces este es el vértice del ciego, este es el colon izquierdo, la flexura pelviana, que no debió haber salido de primero, acá hay intestino delgado. Este es el colon menor, una porción del colon menor. Lo notamos fácilmente por la banda que tiene una sola. Este es el ciego y este es el ligamento iliocecal.
Por aquí uno puede coger el ligamento y va entrando al abdomen para encontrar el ilio. El sitio de punción es en esa porción donde está el ligamento para poder sacar gas del ciego y poderle evacuar todo ese gas. Mire, ay, se me olvidó, mire, en esta diapositiva aquí donde está entre las dos manos, aquí se palpa el enterolito, que es este, se hace una enterotomía, se extrae el enterolito, se hacen dos suturas, la primera sutura es un Lemberg que es perforante invaginante, y yo la segunda que hago es un Cushing que es no perforante invaginante. Hidratamos el colon. Si ustedes ven acá la coloración de intestino delgado y la distensión que tiene, todo el aparato digestivo del caballo está lleno de gas, entonces usamos una bomba de vacío para retirar ese gas, para que nos rinda. Y debemos revisar el intestino delgado. Empezamos desde el ilio. Para evitar esto, si ven la coloración, mire el color de acá y este color de acá. De pronto, antes de guardar otra vez el intestino, debemos revisar de que no hayamos provocado en la revisión una torsión de ese intestino, de esa porción de intestino delgado. Todo el color tiene que quedar de este mismo. Entonces aquí toca revisar que quede correctamente. Después suturamos abdomen, bicril grueso, se pueden utilizar para cerrar abdomen, peritoneo y abdomen. Después un subcutáneo, piel. Y esperamos a que el ejemplar ya esté de pie para salir de la cirugía. Aquí tenemos otro, bueno, se embroca por la línea media. Se colocan los campos. Se hace la incisión por toda la línea media. Se incide el subcutáneo. Después se incide la línea alba. No cortar el músculo, sino la línea alba. Con mucho cuidado. Y ya entramos a abdomen. ¿Se acuerda que les decía que lo primero que tiene que aparecer es el vértice del ciego? Aquí vemos que no está el vértice del ciego. Ya tenemos problemas, ya sabemos que hay una torsión o un desplazamiento. Entonces toca empezar a sacar todo. Aquí tenemos colon menor. El ciego todavía, creo que este va a ser una porción del ciego. Aquí tenemos una torsión. El ciego ya está acá afuera. Este es colon mayor. El vértice del ciego. Tuvimos que hacer, que tenía una impactación, entonces tuvimos que hacer una enterotomía. Siempre se hace sobre la cinta. Entonces, primero el Lemberg. Cushing para que nos quede totalmente sellado. Después hacemos una prueba de fuga, donde hacemos presión a un lado y al otro, para mirar de que no nos vaya a salir ningún contenido, porque si no, terminamos haciendo una peritonitis. Muy importante. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Entonces, muchas veces encontramos un enterolito y nos dedicamos a eso, sacamos el enterolito y guardamos. Y no revisamos el resto del intestino. Toca revisarlo sí o sí, porque si no en 2 días terminan volviendo a hacer otra laparotomía exploratoria en ese mismo caballo. Porque puede haber que tengan 2 enterolitos. Entonces, tienen que revisarlo, por favor. Este es otro caso, un caballo que nos reportaban, ahí ya llegó con cólico, pero nos reportaban que durante la exposición, el caballo en un momento dado pegaba unos brincos y mandaba las patas hacia atrás y no sabían qué era. Ahí lo vemos, la distensión que tiene al lado izquierdo. En un principio sospechábamos de un atrapamiento nefroesplénico, pero a la palpación, como estaba tan distendido, no pudimos meter la mano. Entonces, tomamos líquido peritoneal y miren el color, si se acuerdan del anterior, que era mucho más claro, este ya estaba con un poco de peritonitis ya nos empezamos a preocupar. La parotomía entró a la sala de cirugía
lavamos con agua y jabón, depilar y entrar a cirugía. Aquí estamos con el doctor Rubiano. Encontramos en la flexura pelviana el enterolito que le faltaba la última capa para romperse. Donde encontráramos esto roto, nos tocaba sacrificar el caballo porque una peritonitis en un equino ya con una ruptura de una víscera es casi que imposible. Y es dejarlo aguantando unos 4 o 5 días sufriendo. Entonces se toma la decisión de hacer una enterotomía al principio para sacar el enterolito, pero después se resuelve hacer una enteroanastomosis quitando esa porción de la flexura pelviana. Miren el enterolito, lo que les decía, con esos bordes afilados, irregulares, que son los que rompen el intestino. Se hidrata, se lava todo el abdomen, se saca el gas, se hidrata todo, se quita la porción de la flexura y mire, al darle la vuelta a la necrosis que tenía. Seguramente algunos, ¿y por qué no le quitaron este pedacito y suturaron nomás? Porque aquí estamos viendo que estaba necrosada todo y donde hagamos eso, de quitarle solo el pedacito, el caballo después se le iba a necrosar esa porción y vamos a tener problemas también de peritonitis. Este otro caballo llegó con melena, sangre en la materia fecal. Entramos a cirugía y encontramos que el ciego, el vértice del ciego ya estaba empezando a necrosarse. Se toma la decisión de hacer un lavado intestinal completo. Hicimos una enterotomía para evacuar todo el contenido del intestino. Ahí se hizo la incisión en el colon. Se sutura Lember y Cushing. Se hidrata todo, se lava, se colocan líquidos antes de cerrar el abdomen, se deja inundado el abdomen con 20 litros de lactato de Ringer o cloruro de sodio. Y este es al día siguiente el caballo y la primera defecación. Tratamiento posquirúrgico. Una hidratación con lactato de Ringer. Yo uso el Destromine B12 también, porque el caballo, si hice una enterotomía o enteroanastomosis, lo dejo en ayuna con una dieta de 24 a 48 horas, dependiendo el tamaño de la incisión, evitando de que vaya tránsito y nos vaya a dañar el sitio de la sutura. Entonces, para que no se nos desmejore mucho el caballo, usamos el Destromine RB12. Una analgesia con ketoprofeno, que es el Floxavet, o el fluniximab y terapia antibiótica penicilina, streptomicina, prosopen y metronidazol intravenoso de ERMA cuando hago enterotomías. Cuando solo es un desplazamiento o una medio torsión, pero no hubo daño a nivel sanguíneo o no hubo peritonitis, hice una muy buena asepsia, una cirugía muy limpia, solo uso Prosopen por 6 días, más el lactato de Ringer y la analgesia. No uso otro antibiótico. El tratamiento postquirúrgico, entonces tenemos lactato de Ringer de ERMA, el Destromine RB12, el Floxavet, que es el ketoprofeno, Prosopen, que es penicilina streptomicina de 8×8, y el metronidazol intravenoso de ERMA. Este metronidazol lo estoy usando también como profilaxis en las castraciones y me ha ido muy bien. Castro el caballo, le pongo el Prosopen y en la vena le dejo 2 sachets de metronidazol en el momento de la cirugía y me ha dado muy buenos resultados. Cuando se toma una decisión a tiempo de la cirugía, cuando no se toma, perdón, se aprende en la sala de necropsia, no se les olvide eso. Si yo me demoro mucho en tomar la decisión de derivar el caballo a una sala de cirugía, de pronto termino en una sala de necropsia aprendiendo de que el próximo caballo lo hubiera salvado si lo llevo a tiempo. Esta es una cirugía que hice de un caballo
que no llegó a tiempo, 3 días post-cólico, inicio de cólico. Mire la necrosis de intestino, ¿qué problema tuvo? Que esta parte de acá es el ilion, que es la entrada al ciego, y esa parte no se le puede quitar al caballo. Y si vemos la coloración de todo el intestino ya con necrosis, ya pálido ese intestino, aquí en esta parte ya como necrosado, y el olor era un olor a fétido. Entonces se toma la decisión de dormirlo. Preguntas fáciles, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Jorge Torres, muchas gracias por esa excelente conferencia. Y entonces quedan abiertos los micrófonos para si hay algún tipo de preguntas o a través del chat. Con mucho gusto estamos dispuestos a que el doctor nos colabore con las respuestas. ¿Quedó todo claro que no hay preguntas? Aquí hay una a través del chat, doctor, que dice, ¿cuáles son esos hallazgos en donde sí o sí usted deriva el caballo al quirófano? ¿Cuándo sí y cuándo no? Ah, ok, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, después de que yo hago un tratamiento médico, una analgesia, un lavado gástrico, una muy buena hidratación y el caballo no responde al tratamiento, sigue quejándose, presentando dolor, inmediatamente tomo la decisión. Si tengo la opción o tengo la habilidad de palparlo, hay que palparlo para tomar la decisión de si encuentro en esa palpación una torsión o si encuentro un desplazamiento o lo que decimos nosotros, unas cintas tensas, atravesadas y que al palparlas produce dolor. O hay una distensión grandísima que no es del estómago, sino del colon. En ese momento tomo la decisión de mandarlo a una clínica. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice lo siguiente. Siempre es necesario, pregunta el doctor Orlando Pinzón, ¿siempre es necesario sedar para sondaje nasogástrico? Depende del caballo. Hay caballos que se dejan pasar las ondas y no más. Yo muchas veces, ¿qué hago? Cojo unos 20 centímetros de lidocaína y los introduzco por la fosa nasal, me espero un ratico e introduzco la sonda. Pero si el caballo está muy desesperado por el dolor, está manoteando, cabecea y no se aguanta el dolor, sí, con Equayet le coloco unos 2 centímetros. La idea no es tumbarlo, sino dejarlo parado para poder tratarlo mejor, para poderle hacer un lavado gástrico más fácil. Se puede sedar. Y si no tienen el Equayet, también lo he usado guayacolato de glicerilo, lo voy usando a efecto unos 100 centímetros para que haya una relajación muscular y paso la sonda. ¿Al cortar el pasto en la sabana cundiboyacense se puede administrar o qué sugiere? Sí, el pasto muy verde, yo sugiero cortarlo el día anterior y dejarlo un poquitico que se deshidrate y entregarlo y dárselo al caballo. Pero si es un pasto hecho, no, se corta y se le da inmediatamente, no tienen problema. Cuando se refiere a manejar el dolor con analgésicos suaves, ¿cuál nos recomienda utilizar? Dipirona, la novalgina. ¿Cómo se puede tratar el hilio paralítico que causan a veces las intervenciones quirúrgicas? Sí, podemos usar unos bolos con lidocaína durante la cirugía o podemos usar un medicamento que hay en el mercado. ¿Puedo decir el nombre? No hay problema, sí. Sí, no hay ningún problema. El Indigés, que es colagogo colerético, entonces ayuda a aumentar el peristaltismo. Pero postquirúrgico, lo más importante, no se les olvide que es la hidratación. Entonces, esa hidratación no hacerla en un solo momento, sino dividirla en el día.
Por lo general, postquirúrgico, si es un caballo unos 400 kilos, yo coloco 7 litros en la mañana, 7 litros al mediodía y 7 litros en la tarde y 7 litros medianoche, ¿Qué tan acompañados de Estromin, ¿no? qué tan recomendable es el uso de dipirona cuando hay cólico? Sí, es un analgésico antiespasmódico no muy fuerte, no está indicado y como no es tan fuerte, si es un espasmo pequeño se lo va a quitar, pero si ya es un problema más grave, no le va a quitar el dolor, entonces ya van a tener que llamar al veterinario. ¿Con cuánto tiempo debemos esperar al cortar el pasto para administrarlo? ¿Con cuánto tiempo debemos esperar? No, o sea, si yo corto el pasto a esta hora, no, a esta hora ya es muy tarde. Lo corto en la tarde. No lo puedo dejar en el sol, no lo puedo dejar amontonado porque se va a calentar y se va a dañar y podemos provocarle un cólico al caballo. Si corto mucho, lo voy a dejar extendido en un sitio que tenga techo, que sea con aire y que no sea muy húmedo. Y lo dejo estirado para dárselo al día siguiente y esa semana puede ser un pasto, porque muchos criaderos compran un camionado de pasto, entonces lo pueden utilizar así. Pero si está hecho, como les dije anteriormente, lo corta y se lo sirve inmediatamente, no tiene problema. Pregunta el doctor Cristian Gordillo. Dentro de los exámenes de laboratorio en el manejo clínico, ¿qué aspectos son los más significativos, es decir, los más alarmantes en el cuadro clínico del animal? Bueno, si mando a hacer un coprológico y encuentro la línea blanca elevada, me preocupo, pero más me preocupo si la encuentro disminuida, muy disminuida, porque puede ser una colitis. Química sanguínea, cuando tengo caballos que les dio cólico y los trabajaron mucho tiempo y de pronto tengo una rhabdomiólisis, puedo pedir funcionamiento renal, bunicreatinina, para estar tranquilo de que el riñón está funcionando, porque si no vamos a tener problemas. Y busco también la CK para buscarla, si está elevada, para hacer el tratamiento del problema muscular. ¿Qué sugerencias tiene para transportar un ejemplar a la clínica cuando hay cólico y el recorrido es largo? Pregunta Juan. Sí, buenísimo. Me han llegado caballos desde Neiva, por ejemplo. Yo les digo, por favor, hidrátenlo lo que más puedan y mándenlo conectado en el camión y que se venga alguien con el caballo en el camión hidratándolo. ¿Por qué? Porque el transporte produce estrés y produce deshidratación. En los movimientos del camión hacia un lado, el caballo se mueve para todos lados para tratar de sostenerse. Una muy buena analgesia durante toda la clínica, hidratación y analgesia. Y si pueden, mandarlo con la sonda nasogástrica conectado y amarrada al jaquimón, excelente. ¿Usted utiliza la dipirona cuando hay endotoxemia? No, uso Flunixin Meglumine. ¿Funciona la pilocarpina en cólico y cuándo debe ser usada? No la uso. ¿Se puede utilizar gluconato de calcio para aumentar el peristaltismo en caso de obstrucción? Sí, en obstrucción no. Acuérdense que si hay una obstrucción y ustedes aumentan el peristaltismo, pueden romper esa porción del intestino donde esté la obstrucción. Entonces, sí se puede usar en intraquirúrgico cuando están en el quirófano, en dosis no muy altas, porque acuérdense que todo lo que entre por la vena y sobre todo calcio puede provocar problemas cardíacos, pero sí los anestesiólogos hoy en día lo están usando cuando uno está haciendo la cirugía y el movimiento peristáltico es muy bajo, lo colocan intraoperatorio, diluido en lactato. ¿Se puede utilizar ranitidina en caso de cólico? Ranitidina,
pues ya casi no la conseguimos porque en el mercado creo que ya la descontinuaron. La usamos cuando estamos seguros de que tenemos úlceras o gastritis, que hay varios caballos que les da cólico por gastritis. Entonces, en ese caso la usábamos, ahorita usamos omeprazol o el omeprazol o Sí, gastrocel. si sospecha, doctor, de cólico por gastritis o úlcera gástrica, ¿administra aún así AINES como el Flunixin? Primero, como siempre les he dicho, yo primero me ayudo del laboratorio, pero tengo que hacer, si lo va a usar el AINES, como el caso del Flunixin Meglumine, porque el caballo tiene mucho dolor, pero tengo que también proteger la mucosa gástrica. Entonces, primero hago una endoscopía del estómago para mirar a ver si cómo está el estómago, y si no tengo el endoscopio, mando a hacer sangre oculta en materia fecal. Eso nos va a ayudar también a saber si tenemos problemas gástricos. Pero hay muchos signos que provocan las gastritis. El caballo hace rechinar de los dientes, bostezos continuos. Eso nos ayuda a diagnosticarla también. O esos caballos que tienen estereotipias de estar chupando aire o pegarse a las paredes. ¿El butorfanol y la heparina también se pueden usar? Sí, muy fuerte el butorfanol, la heparina la usamos para manejar los yelcos en algunas ocasiones. Si sospechamos, cuando hicimos la laparotomía, de pronto un trombo, podemos usar la heparina. Eh, ¿Qué tan eficiente es el uso de la silacina como analgésico? ¿La silacina como uso qué? Como analgésico. No, yo lo uso como sedante. Mm, bueno, no hay más preguntas, doctor. De todas formas, esta conferencia va a ser, pues fue grabada y va a quedar expuesta en nuestro canal de YouTube de Laboratorio Serma. Como bien escuchamos al doctor Torres, este problema del cólico en equinos, pues tiene muchas causas, incluso causas anatómicas y también causas de mal manejo. Entonces esperamos que las luces que nos ha dado el doctor Torres pues nos ayuden a dar un mejor manejo en este tipo de patologías. Y como pudimos ver, también el laboratorio pues ofrece algunos productos que pueden ser de bastante utilidad en el manejo médico de esta condición y también en el inicio del proceso anestésico cuando es necesario llevar el caballo al quirófano. Entonces les agradecemos mucho, muy amable doctor Torres, muchas Doctor gracias por Omar, qué todas pena. sus Por ahí creo explicaciones. que hay Dígame, una pregunta, acabo de alcanzar a leer, no la alcancé a leer porque cambia muy rápido aquí. ¿cuál? Revisa, creo que hicieron una pregunta hace poquito de algo de la cirugía, no sé qué. Además, no sé. De las cirugías que ha realizado, ¿cuál tiende a provocar más adherencias? Buenísima. Eh, la manipulación. Entre más manipulemos el intestino, mayor posibilidad de adherencias hay. Entonces, ¿la clave cuál es? Un buen lavado antes de cerrar abdomen. ¿Cómo hacemos ese lavado? Inundamos el abdomen, puede ser con lactato de Ringer o cloruro de sodio, muy bien sin tocar las vísceras. Cuando estemos revisando intestino delgado, el ayudante con un lactato o un cloruro, mientras manipulamos el intestino, que él lo vaya irrigando para evitar esa fibrina que después va a provocar adherencias. El lavado es básico, es súper clave hacer ese lavado. Ahí tienen otra pregunta. ¿Qué tiempo tiene el médico para reaccionar y atender el caso antes de que sea irreversible? Depende en lo que tenga, depende la causa del dolor abdominal. Por eso les decía que si es un problema gástrico, es inmediato, porque si no, o se rompe el estómago o se rompe el diafragma. Pero si es una enteritis anterior, da un poquitico más de tiempo, pero por lo general esas enteritis dan muchísimo dolor, son muy demoradas, no es tratamiento quirúrgico, es un tratamiento médico, porque es un daño a nivel del intestino delgado por una infección.
Y las de impactación en enterolitos, desplazamiento, atrapamientos, esas dan un poco más de tiempo. Daños irreversibles, que encontremos, por decir algo, el ciego necrosado, no hay nada que hacer, porque no le podemos quitar el ciego al caballo. Que encontremos todo el intestino delgado necrosado, pues no puede vivir sin intestino delgado. Hace poco vi una cirugía que publicó el doctor Diego Duque sobre una necrosis de la mitad del colon izquierdo, y él hizo la recesión del todo el colon izquierdo. No sé cuál sería el pronóstico, pues reservado pienso yo, pero no sé en qué terminó ese tratamiento quirúrgico. Bien, doctor Torres, invitamos a los participantes que si tienen alguna otra pregunta nos la pueden dejar. Ahí está otra, doctor. Entonces, con el lavado se con previenen los problemas de la... No alcancé a leer. Con el lavado se previenen los problemas de la manipulación y es una medida para tratar las adherencias, ¿sí? Lo acabo de No, decir el es doctor. para evitar las adherencias. Tratarlas no. Si ya tiene adherencias, ya perdimos el año. No hay nada que hacer. Para Es para prevenirlas. evitarlas. Sí. Ya. Si hay alguna otra pregunta, invitamos a los participantes a que nos la hagan saber a través de nuestra página web. Nosotros tenemos ahí un correo al cual pueden ustedes acceder y con gusto las hacemos llegar al doctor Torres para que él se las responda directamente a cada uno. Les agradecemos mucho su tiempo, su participación y pues esperamos nos vuelvan a acompañar en algún otro webinar que organicemos. Muy amables por su asistencia. Doctor Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Laboratorio Serma por esta invitación. Como siempre, siempre dispuestos, como lo digo allá en la universidad, a todos mis estudiantes con la disposición de siempre dar lo que conocemos y queremos que todos conozcan. Cualquier cosa, yo publico casi siempre mis cirugías en mi Instagram, que es Torres Horts, y ahí los que quieran pueden ingresar y ven las cirugías que hago o las charlas que vamos a tener o las cosas que vamos a tener con Erma, todo lo que hacemos. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero esta charla, sé que hay estudiantes, colegas, criadores, expositores, les haya gustado y les vaya a servir para el cuidado de sus ejemplares. Muchísimas gracias por todo y una feliz noche para todos. Gracias, Gracias, doctor doctor. Omar. Igualmente, feliz noche para todos y gracias para las personas que nos acompañaron desde el exterior. Feliz noche y que descansen.